instantedigital.com. Estamos nuevamente en Génesis y damos la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados también vosotros. En estos últimos, podríamos decir, en estas últimas semanas, daría la impresión que no abandonamos ni el Antiguo Testamento, ni tampoco abandonamos el libro de Números. Y siendo consecuente con esto que acabamos de decir, vamos a hablar de un tiempo tremendamente difícil para el pueblo de Israel, cuando ese pueblo se entregó al dios Baal y sobre todo a un pecado verdaderamente grave, que es la inmoralidad sexual con las mujeres de la tierra de Moab. Así es, los midianitas, Balaam o Bilam, como es su nombre, viene de la tierra de Moisés, donde Moisés pasó sus 40 años con Jetro. Ellos fueron a consultar, Balak va a consultar, Balak que viene de Moab, de un pueblo que viene de un incesto, las hijas de Lot, ¿sí? Tuvieron una relación incestuosa con su padre y por tanto nacen estos pueblos, los cuales Israel no puede contra Moab levantar mano, pero tampoco puede mezclarse con ellos. De esta manera, y debemos recordar que Ruth es la moabita y que aquí es donde entra la astilla para entender cómo el Señor hace excepciones cuando se va cumpliendo el plan divino, ¿no? Es tan interesante, pero no es tema de nuestro análisis hoy. Hoy lo que tenemos es que Balak no logra maldecir con Balaam a Israel, y Balaam, cuando está sacando de su boca la maldición, se le truecan las palabras por cuán bellas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Después de esto, a Balak se le ocurre una idea. Si no pude con Balaam, que es el profeta más poderoso y más cotizado de toda la región, yo utilizaré un sistema que es conocido desde el principio de la creación, se puede decir. Yo llevaré a los israelitas a mi campamento, les haremos festejar la victoria, pero les traeré los mejores de nuestras señoras, las más cálidas, y entonces ellas se acercarán y les tocarán los puntos débiles que tienen en su espíritu, su falta de fortaleza, y esto con un poco de relación y promiscuidad traerá esa brecha que Moab quiso abrir en Israel. Lo que no pudimos conseguir por el lado espiritual y por el lado, se puede decir, la guerra entre potestades, lo haremos directamente con un cuerpo a cuerpo. Y así muchos hombres de Israel cayeron. En 24.000 hubo después una peste que vino, y después de todo esto, en el capítulo 25 aparece un episodio espeluznante, escalofriante, que mientras ellos estaban allí habitando en Sittim, Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel, y entonces vino un hombre de los israelitas y se presenta en medio del campamento con una midianita, y a la vista de Moisés, a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión, estaban llorando porque hubo una caída y porque la muerte de 24.000 es muy, muy fuerte. Pero alguien vio esto, mientras todos estaban choqueados por lo que estaba pasando, y mientras este israelita, que es un príncipe, Zimri, pasa por en medio del campamento y todos los están observándose entre ellos. Hay un individuo que se llama Pinjas, el cual conocemos como Fines, Números 25:7, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, nieto de Aarón, se levanta en medio de todos los que están atónitos y choqueados y toma una lanza en su mano. Fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y lo traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los israelitas. 2 muertes, un hombre y una mujer, calmaron la plaga en la cual murieron 24.000, estaban cayendo como moscas y se detienen. Y Fines, que es hijo de Eleazar, Pinjas, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile ciertamente, yo le doy mi pacto de paz
y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación a los israelitas. El nombre del hombre de Israel que fue muerto por Fines era Zimri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simeón, y el nombre de su mujer Midianita, que fue muerta, era Cosbi, hija de Tsur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna, es decir, eran casas muy apreciadas en ambos lados. Y es así que el Señor le dice a Moisés: hostiguen a los midianitas, y éranlos, pues ellos han sido hostiles a vosotros, con sus engaños, con los que engañaron en el asunto de Peor, y claro, hizo caer al pueblo en esa debilidad, y de alguna manera Cosbi fue muerta y la plaga cesó junto con Zimri. Este es un tema muy complicado de tratar para nuestra forma de encarar los asuntos, ya que después de que Fines ejecuta con la lanza ese ajusticiamiento, el Señor le dice que le da mi pacto, es mío, ¿no? Es el Dios de la eternidad. Hace un pacto de paz, de shalom, para el sacerdocio perpetuo, lo declara a él, porque tuvo celo, y el celo hizo de que mi ira no se perpetúe contra los hijos de Israel. Sí, has hecho un relato minucioso de lo que la Biblia nos revela en este capítulo 25, pero hay varias cuestiones que quedan pendientes. Por ejemplo, una de ellas, y es la que nos llama la atención, cuando el que iba a ser, iba a recibir el pacto perpetuo como sumo sacerdote, mata al pecador y a su compañera. En esto lo queremos detener. No solamente podría haberlo matado a ella, sino que lo mata a él, es decir, mata a una extranjera y a un hijo de su pueblo. Así es que el hijo del pueblo violó una ley que todavía no se había pronunciado, ciertamente está mucho más adelante, de que cuando se toma una cautiva, ¿sí?, no se la puede hacer mujer. Primero tiene que llorar por la muerte de su padre, esta cautiva, y en esta cautividad debe dejarla que tenga todo ese desarrollo de duelo, y después, si es su voluntad, ella sí puede entrar a formar parte de la familia de este vencedor, y si desea irse, esta mujer tiene toda la libertad. Esto es algo también insólito para la cultura de guerra, si podemos llamar así cultura de guerra, o tratamiento de cautivos en las guerras. Pero aquí pasó por el medio del campamento, ante la vista de todos, llevando lo que una mujer que pertenece al equipo o pertenece al pueblo que había traído lo más grave que pasó Israel en Baal Peor, que entraron en concupiscencia en lascivia, y las mujeres moabitas que entraron por allí y midianitas lograron a través del vino y a través de la cercanía que ellos nieguen a su Dios y entran en una lascivia y en una carnalidad que siempre sabemos de que esas normas en Israel eran cuidadas, y por tanto Balak logró que entrando ellos y descuidándose ellos al entrar en el campamento de los pecadores fueron tentados. ¿Cuántas veces no escuchamos que por camino de pecadores no podemos ir ni podemos sentarnos en la mesa con pecadores, porque siempre estamos con el Padre Nuestro? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Diariamente es una oración que deberíamos tener. Aunque el sello del Espíritu Santo es para los creyentes, el sello es hermético, el creyente no. Y por tanto todas esas fisuras que hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas y hay que sellarlas. Y aquí Israel se jactó del triunfo espiritual contra Balaam, pero no tuvieron en cuenta sus propios puntos débiles. No es la debilidad de Dios, es la debilidad del hombre, en sus puntos débiles no elaborados. Entonces, dentro de toda esta confusión, este hombre trae a una cautiva y la hace pasar del medio del campamento y la lleva directamente a la alcoba. Lo que más asombra, o puede ser que no para muchos, es que el Señor dice que aunque mía es la venganza, mi ira fue aplacada, porque veo en Fines el sentir de mucho del pueblo. Solo que Fines actuó
aunque los demás no actuaron. Es un caso insólito, porque mirando a Moisés y mirando a los que estaban con Moisés, podría haber esperado que el jefe tenga una reacción, primeramente, un jefe indiscutido, porque ya había pasado todas las pruebas que tiene que pasar un jefe. Sin embargo, él, al ver que el celo de ellos los había paralizado, no preguntó, se salta el protocolo de sujeción, toma una lanza y realiza lo que cree que tiene que realizar. Una vez más vemos que la fe de un hombre puede obrar cosas milagrosas, como ha sido en este caso. Así es, y que no siempre hay que mirar lo que hace la mayoría, aunque en este caso, y esto puede ser una, digamos, muy indiscreto decirlo, o podemos incitar a alguien mañana a que haga algo en una forma indisciplinada, en este caso y puntual vemos que el Señor vio con buena razón y que le da un pacto de paz. La palabra paz no significa armonía, sino que significa en hebreo shalom, completar y pagar. Dios le ha completado lo que a él le falta, le dio el sacerdocio. El sacerdocio es sujeción, es caridad, es dulzura, es restauración, es intercesión, es culto y es expiación. Dios no le permitió seguir como un hombre que va atrás de la justicia. El caso de Pablo, el apóstol, no le permitió seguir apedreando a los cristianos, aunque lo hacía por un celo divino, sino que en un momento determinado lo llevó a un sacerdocio y le completa con ese celo la parte que tenía de carencia. Y eso es hacer un pacto de paz. Es la paz que tuvo Saulo de Tarso, es que vio la luz que da la paz al mundo, y esa luz lo ensegueció. ¿Por qué lo ensegueció? Porque sus ojos estaban llenos de un celo divino. Dios aprovechó ese celo y lo completó con lo que le faltaba. Y por eso nunca más volvió a justiciar o a confrontar a ese nivel. En este caso, Pinjas antecede a Pablo en esto, y él tiene la ira y el celo, pero no podemos dejar a un talibán que ande dando vueltas por allí. Tengo que hacer un pacto de paz contigo. Has hecho un celo correcto, pero no quiero esto como una arma sistemática para limpiar el campamento. Voy a hacer un pacto de paz, te complementaré con algo. ¿Cuál es el premio? El sacerdocio. Y el sacerdocio es una vida de sacrificio, es una vida de entrega, es una vida de renuncia, es una vida de intercesión y es una vida balsámica, es una vida de mucha responsabilidad. Es una vida absolutamente en retiro y en absoluto recato. Entonces, con eso le completa la ira y el celo se transforma en misericordia. Porque la palabra pagar, la palabra pagado, la palabra pagaré y la palabra paz tienen la misma raíz en lengua hebrea bíblica. Seguramente quien nos esté escuchando y no comparta nuestras creencias, se le plantearía una duda. ¿Cómo es que Dios puede tener semejante ira de matar a 24.000 personas, como dice su propia palabra, y ser capaz de aplacar su ira por un asesinato? En lo que Dios aplaca su ira cuando ve una persona que le basta uno, como le dijo Abraham al Señor. Hay uno que se levanta y expresa su celo por Dios. Nadie había expresado su celo por Dios. Tengo que decir que la situación era caótica. Estaban cayendo y no había forma de detener. Entonces se levanta Fines y él en esa iniciativa expresa su celo. Y aunque la situación no fue repetida, Dios aprueba el celo de Fines, lo premia y lo completa. Lo que Dios estaba buscando en Israel es el celo por la santidad de Dios y por la santidad de su territorio, de su santuario, en las cercanías donde está pasando Fines, en un paralelismo no tan violento para nosotros como seres humanos. Jesús entra en el monte del templo y dice: habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, y hace un escándalo y se va. Y ese escándalo expresa el celo que él hubiera querido que los que estén ahí tengan. Pero claro, en ese caso todavía no había un caos, pero el caos viene después
después, viene 30 y tantos años después, 38 años después más o menos, cuando los romanos entran y destruyen el templo de Jerusalén. Es decir, ¿quién lleva mi celo a mi casa? Y es aquí que Pinhas tiene ese celo, pero es un celo que en exceso puede traer un desequilibrio. Dios le completa con un sacerdocio perpetuo. A Pablo le completa el celo, ¿sí? No castigándolo, sino dando un sacerdocio, basado en ese celo, no en expresión de violencia, sino en expresión de transmisión de la paz de Dios. Es interesante cómo Dios recicla el celo que viene de las entrañas en un celo que se transforma en un celo sacerdotal. Desde luego que Dios obra de una manera tan diferente a como obraría cualquier humano, porque podríamos pensar fácilmente que un hombre que es capaz de matar a un hombre de su propio pueblo y a una mujer extranjera, bien podría ser un buen guerrero, y sin embargo Dios lo pone en un planteamiento totalmente diferente. De guerrero lo pone sacerdote. Bueno, no, capítulos antes hemos visto cómo la tierra se traga vivo a la familia de Coré y a 250 de los principales. También hemos visto la plaga de 24.000, sin ir más lejos podemos ir al diluvio mismo. Es decir, ¿con quién estamos tratando? Con un Dios amoroso y un Dios de justicia, que cela mucho la santidad de su nombre. Y entonces, su escogido, Israel, debe llegar al entendimiento de esto. Y en ese proceso de entendimiento existe ese dolor de parto, muchos incidentes que para nosotros, desde nuestro punto de vista moral, pueden ser hasta incómodos, pero para la sustancia de que Dios quiere expresar a través de todo esto es parte de su propia expresión y de su propia esencia, que la vida y la muerte corresponden a la justicia de Dios. En este caso hay un hombre que toma la justicia en sus manos en un caso de emergencia, y eso podría tener una consecuencia grave para la vida de Fines, para la de la familia. Lo que ocurrió con Coré se transmitió a su familia, podría haberse quedado solo, podría haberse quedado expulsado. Él no supo las consecuencias inmediatas de lo que iba a pasar, pero actuó con un celo total y tuvo la valentía de ajustarse a las consecuencias que iban a aparecer inmediatamente de este hecho. De alguna manera, sin entrar en el tema de la lanza y el ajusticiamiento, vemos un hombre que cree que tiene que hacer algo para frenar el caos que hay en el campamento y toma una decisión desesperada, no pensada, absolutamente la toma por amor a lo que está ocurriendo y cree que está haciendo lo correcto. Se juega en eso su propia vida y la vida de todos sus cercanos. Asimismo, viendo que Moisés está paralizado, toma en valentía la decisión y está dispuesto a asumir las consecuencias. Yo creo que es importante que precisemos ahí que estamos hablando de un hecho, de una circunstancia, podríamos decir que extremadamente puntual, una circunstancia casi única, en el que un hombre reacciona frente a un hecho concreto, como fue el paseo, por así decirlo, de este judío con una moabita, desafiando no solamente a Moisés y a sus autoridades, sino también al propio Dios. Un israelita, en ese momento la Biblia lo llama un israelita, no un judío, sí, desafiando al propio Dios. Tenemos que comprender que hay varios casos únicos en la Biblia. Tenemos un caso de un padre anciano que lleva a su único hijo para sacrificarlo en un altar. Así es. Sí. Y el hecho de que el sacrificio fue en ese momento interrumpido, el hecho queda como dramático y hay que tener una piel especial, hablando con mucha delicadeza, para subir ese monte de la mano de un hijo, sabiendo que Dios ha ordenado de primera boca, en forma directa, de que sea sacrificado. Entonces, a nuestros ojos eso nos parece más romántico que lo de Fines, pero lo que Dios estuvo buscando a lo largo de todo ese periodo en donde está comunicando con el ser humano es preparar a un pueblo de Dios, un pueblo que empiece a celarlo, en donde el que se afane en guardar su vida la perderá.
el que se afana en guardar su vida la perderá, y el que no se afana en guardar su vida la salvará. Ahora, la carga moral de un ajusticiamiento de ese tipo, vemos que en este caso, como en otros, Dios aprobó, pero nunca alentó. Estas cosas no se volvieron a repetir, pero era como se dice, el caso de emergencia. Tengo que cortar una mano para salvar un brazo. Y Fines decide que hay que cortar la mano. Esta reflexión venía a propósito de que si alguien está escuchando y cree que por las circunstancias que está viviendo o que él cree que se están dando, no estamos alentando a nadie a que tome la justicia por su mano. No puede tomar la justicia en su mano, porque puede haber muchas. Me hace recordar mucho a una película que se llama Yo, Robot. En esa película comienza con un policía que cae a las profundidades de un río junto con otro coche en un choque de una niña. Las probabilidades estadísticas por la profundidad y la velocidad que tiene que llevan los dos automóviles es de que el policía en su coche pueda salvarse antes que la niña. Interviene un robot, estamos hablando de una ficción futura, el robot aplica la estadística y salva al policía, lo saca de su coche y no salva a la niña. Y el policía le dice que no, que salva a la niña porque él cree que ella tiene que salvar, pero estadísticamente le parece que las probabilidades son mejores para el policía. Fines no hizo un análisis estadístico y hizo algo contrario a lo que tenía que hacer y actuó en ese momento como pensó que tenía que actuar frente a la circunstancia que estaba en el campamento de Dios con la presencia allí del tabernáculo. Por eso yo creo que si nosotros analizaríamos fríamente, tal vez hubiéramos hecho como esa máquina. ¿Cuáles son las probabilidades de estar haciendo lo correcto o no? Pero era muy caótico. Esto es una situación de emergencia y vemos como Dios pone a prueba a un pueblo en estas situaciones, ¿no? ¿A quién tú vas a salvar primero? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu próxima actitud? ¿Sí? ¿Y qué riesgo vas a tomar? Puede ser, en este caso, con una lanza, o puede ser, en este caso, con una negativa, o puede ser con una rebelión. Pueden ser tantas cosas. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta. La palabra dice, en Números 31, voy a agregar, habló Moisés a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había mandado. Es interesante que se nos remarque esto. ¿Acaso dudamos de que el autor es el Eterno? El autor de la palabra no es Moisés, es el Eterno. Pero no porque nosotros lo deducimos, sino que lo dice textualmente en la Biblia, en Números 31, y que Moisés fue el escriba de él. Así que a alguno se le puede ocurrir que Moisés estaba escribiendo, legislando, sin que el Eterno le esté dictando concretamente las cosas. Estas son las palabras. Hasta podemos decir que Moisés no las escribió. Sería muy, desmesurado decir la ley de Moisés sin entender de que Dios le dictaba directamente a sus oídos lo que tenía que escribir. Por eso, este relato que encontramos de Fines es un relato auténtico que Dios permite y quiere que se remarque. Sin embargo, no está en su enseñanza que la venganza o la ira tiene que ser del hombre. Pero el hombre tendrá que decidir muchas veces en la vida ir contra toda la corriente que está frente a él y tendrá que tomar una decisión. Puede ser huir en dirección contraria a los demás, decir algo contrario, o en el caso de Fines, arriesgar su propia vida para parar una epidemia. Es decir, esto no lo sabemos hasta el momento que se presenta. La Biblia lo toma como un acto que termina en un pacto de paz. Pero mi paz os dejo, mi paz os doy, nunca se puso como condición de que debo justiciar a nadie. Esas son las palabras del Mesías. Sin embargo, estas profundidades son muy importantes porque llegará un momento en el desarrollo de la historia de la humanidad que el campamento de Dios y su santidad pueden llegar a estar tan amenazadas que el hombre, en el momento que Dios decida, tendrá que tomar determinaciones y tendrá que tomar actitudes para que el campamento de Dios esté defendido. Es decir, sin seguir el ejemplo de Fines o de Pablo, podemos simplemente entender de que esas circunstancias serán únicas y verdaderas y que se pondrá la fe de muchos a prueba en cómo cada uno guarda su postura o coloca una postura que puede arriesgar su propia existencia.
Yo creo que esto es lo que llevó a Israel y a Fines a confrontar esta situación. Ahora, nosotros nunca desprenderemos de esta enseñanza el incitar a que alguno pueda tomar la justicia en sus manos. Antes se pueden hacer muchas otras cosas. Fines vio 24.000 que estaban cayendo y entendió que había una relación entre los actos que se estaban cometiendo y las muertes. Y esa fue su decisión como hombre de la casta arónica. Quizás como gran conclusión, una vez más, y aunque parezca demasiado obvia, Shai, lo que podríamos decir es que nunca nos atrevamos a desafiar a la ira de Dios. La pasión hacia el Eterno puede terminar en una situación que hagamos cosas que son contrarias al Eterno. Todas nuestras acciones deben estar amparadas en el marco de lo que está permitido. Y tenemos, y no permitido, por supuesto. Y no podemos tropezar ni desviar la senda. Así, todos los sentidos de nuestra existencia. Por esta razón, lo que hizo Fines es un caso puntual y requiere un análisis puntual para la situación puntual. Pero nuestras acciones no pueden estar amparadas por un celo en el cual o a través del cual se haga algo contrario a la ley de Dios. A una ley que fue dada con todos sus contenidos sociales, morales, para que nosotros, a través de esas normas, no nos desviemos de la senda correcta. Así que se puede estudiar este capítulo y se puede aprender muchísimo de él. Pero también se debe comprender de que son ejemplos bíblicos que nos dejan una enseñanza, pero no nos están imponiendo una práctica diaria, sino que nos dan una reflexión de lo que en el momento de que la santidad de Dios está tan desamparada en el hombre, puede llevar a una persona con un celo extremo como el de Elazar a recibir un pacto de paz. En esa concordancia lo dejamos, Shai. Gracias, Shai Shemer. Hasta la próxima edición de Génesis. A vosotros. protestantedigital.com protestantedigital.com. Estamos nuevamente en Génesis y damos la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Muchas gracias, bien hallados también vosotros. En estos últimos, podríamos decir, en estas últimas semanas, daría la impresión que no abandonamos ni el Antiguo Testamento, ni tampoco abandonamos el libro de Números. Y siendo consecuente con esto que acabamos de decir, vamos a hablar de un tiempo tremendamente difícil para el pueblo de Israel, cuando ese pueblo se entregó al dios Baal y sobre todo a un pecado verdaderamente grave, que es la inmoralidad sexual con las mujeres de la tierra de Moab. Así es, los midianitas, Balaam o Bilam 25, aparece un episodio espeluznante, escalofriante, que mientras ellos estaban allí, habitando en Sittim, Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y entonces vino un hombre de los israelitas y se presenta en medio del campamento con una midianita. Y a la vista de Moisés, a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión, estaban llorando porque hubo una caída y porque la muerte de 24.000 es muy, muy fuerte. Pero alguien vio esto, mientras todos estaban choqueados por lo que estaba pasando, y mientras este israelita, que es un príncipe, Zimri, pasa por en medio del campamento y todos los están observando, entre ellos hay un individuo que se llama Pinjas, el cual conocemos como Fines, Números 25:7, hijo de Elazar, hijo del sacerdote, como es su nombre, viene de la tierra de Moisés, donde Moisés pasó sus 40 años con Jetro. Ellos fueron a consultar, Balak va a consultar, Balak que viene de Moab, de un pueblo que viene de
un incesto, las hijas de Lot, ¿sí? Tuvieron una relación incestuosa con su padre y por tanto nacen estos pueblos, los cuales Israel no puede contra Moab levantar mano, pero tampoco puede mezclarse con ellos. De esta manera, y debemos recordar que Ruth es la moabita y que aquí es donde entra la astilla para entender cómo el Señor hace excepciones cuando se va cumpliendo el plan divino, ¿no? Es tan interesante, pero no es tema de nuestro análisis hoy. Hoy lo que tenemos es que Balac no logra maldecir con Balaam a Israel, y Balaam, cuando está sacando de su boca la maldición, se le truecan las palabras por cuán bellas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Después de esto, a Balac se le ocurre una idea: si no pude con Balaam, que es el profeta más poderoso y más cotizado de toda la región, yo utilizaré un sistema que es conocido desde el principio de la creación, se puede decir. Yo llevaré a los israelitas a mi campamento, les haremos festejar la victoria, pero les traeré los mejores de nuestras señoras, las más cálidas, y entonces ellas se acercarán y les tocarán los puntos débiles que tienen en su espíritu, su falta de fortaleza, y esto, con un poco de relación y promiscuidad, traerá esa brecha que Moab quiso abrir en Israel. Lo que no pudimos conseguir por el lado espiritual y por el lado, se puede decir, la guerra entre potestades, lo haremos directamente con un cuerpo a cuerpo. Y así muchos hombres de Israel cayeron. En 24.000 hubo después una peste que vino, y después de todo esto, en el capítulo, Aarón, nieto de Aarón, se levanta en medio de todos los que están atónitos y choqueados, y toma una lanza en su mano. Fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y lo traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los israelitas. Dos muertes, un hombre y una mujer, calmaron la plaga en la cual murieron 24.000, estaban cayendo como moscas y se detienen. Y Finis, que es hijo de Eleazar, Pinjas, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su